Bienvenidos una vez más a Podcast Strange People. En esta ocasión, nuevamente, con la participación de Merlín. En breves segundos, comenzará el programa. Hola, bienvenidos una vez más a Podcast Strange People. Esta vez, para terminar de contar la historia de la princesa Elizabeth. Comencemos. Como les mencionaba la vez pasada, el rey me convocó de manera inmediata a causa de la loca desquiciada de su hija, la cual había amenazado con llevar a cabo acciones grotescas en el reino. Cuando llegué al reino, al encontrarme con semejante multitud encarnecida, tuve que escabullirme entre la misma hasta llegar a la puerta, y ahí, frente a todos los ciudadanos, tratar de calmarlos y endulzar sus oídos. Les dije que la princesa había sufrido un brote psicótico, que estaba siendo tratada y que ya no habría por qué temer ni estar encolerizados. Sin embargo, cuando terminé de decir mis palabras, un grito entre la muchedumbre me desconcertó. Sucede que, mientras trataba de apaciguar las aguas, una señora, desesperada por lo que observaba, comenzó a gritar y señalar una de las ventanas del castillo. Al mirar hacia arriba, quedé paralizado a causa de lo que mis ojos veían. La desgraciada de la princesa, desde una de las ventanas, sacó su trasero desnudo y se lo meneaba a la muchedumbre. No solo eso, la infeliz comenzó a pedorrearse y a cagarse. Imaginen la escena. Su caca cayendo sobre las personas que protestaban. Fue ahí cuando me di cuenta que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Decidí recurrir a mi magia. Para evitar que la situación escalara y colocase a los reyes en peligro, tuve que ensuciarme las manos. Con la frente en alto, mirada dirigida hacia las personas presentes, volví a dirigirme y comunicarles que, si no frenaban la protesta, me vería obligado a tomar cartas en el asunto. Algunos acataron el mensaje, pero otros lo tomaron burlonamente, sumado a que gran parte de los presentes comenzaron con sus agravios. Insultos como, por ejemplo, maguito putito, metete la varita por el agujerito. Otros me trataban de forro, y unos cuantos me decían que fuera a chuparle las bolas al rey. Lejos de inquietarme, molestarme por sus insultos, volví a repetirles que se marcharan. Sin embargo, continuaron sin obedecer. Fue entonces cuando decidí sacar mi varita e ir apuntando uno a todos los presentes. Algunos, como ya mencioné, continuaron con sus insultos. Comencé a jugar con ellos. Utilicé el famoso juego del ta, te, ti. Cuando llegué al ti, me detuve en un hombre de mediana edad que, lejos de salir corriendo, al ver mi varita apuntándolo, decidió arrojarme una botella vacía de vino. Esa fue mi señal. Sacudí mi varita y automáticamente la cabeza de ese hombre explotó. Fue ahí que la multitud, ante tal accionar de mi parte, recapacitó y uno a uno se fueron marchando. Salvo una mujer que aparentemente era la esposa del sujeto que me enfrentó. Llorando, iba arrastrando el cuerpo sin cabeza de su marido desde uno de sus brazos. Luego apareció un jovencito de unos 6-7 años para ayudar en el traslado del cuerpo. Seguramente se tratase de su hijo. Pero bueno, solucionado lo de la muchedumbre encolerizada, ahora venía lo más duro.
solucionar el drama con la princesita Elizabeth. Lo más difícil de la situación con Elizabeth fue contenerme. En más de una vez sentí la necesidad de tirarla por la ventana. Pero era la hija del rey a quien le tenía gran afecto, razón por la cual traté de reprimir mis sentimientos. Al dirigirme a su alcoba desde la escalera se podía percibir un olor dulzón. A medida que me acercaba a su habitación, ese olor se volvía más desagradable, al punto que comencé a sentir náuseas. Imaginen que cuando llegué a la puerta, los escoltas de la princesa, quienes portaban mascarillas, estaban tratando de reanimar a una de las sirvientas que se había desmayado cuando intentaba abrir la puerta de su cuarto con el fin de alcanzarle el almuerzo. Decido entrar al cuarto de Elizabeth. Cubriendo mi nariz, al entrar me topo con una montaña de ropa sucia. El olor de esas prendas te volteaba. No solo eso. Un tacho en uno de los rincones de la habitación era usado como inodoro. La vaga de miércoles no quería ni bajar las escaleras para ir al baño. Observo la ventana y allí estaba Elizabeth, con su trasero desnudo limpiándolo con las cortinas. Debo confesar de que la princesa tenía un bello trasero. Por si no saben, fue Miss Cola en 3 oportunidades. Pero, dada la situación actual, lo que observaba me daba más asco que encanto. Luego de que ella terminara de limpiarse, le pedí amablemente si podíamos platicar. Desafortunadamente, eso no pasó. Lejos de tener una conversación razonable, comenzó a insultarme y a tratarme de viejo pajero. Luego se retractó y me decía si le gustaba lo que veía mientras se quitaba su pijama. Cuando se lo quito, lejos de excitarme, me provocó arcadas. El olor que salía de allá abajo era nauseabundo. Era como estar en el puerto del reino, pero con peces podridos. Imaginen que nomás se quitó sus prendas, un enjambre de moscas apareció de entre la ropa sucia y se posicionó sobre su chucha. Dios mío, lejos de razonar con ella, la situación continuó tensionándose. Continuó con sus comentarios fuera de lugar. Me decía que quería que le mostrase mi varita. Obviamente, no soy ingenuo y sabía a qué se refería. Volví nuevamente a pedirle, amablemente, que nos sentáramos y platicáramos. Además, ya no podía resistir más. Me asfixiaba ahí dentro. Imaginen que hasta las moscas que revoloteaban sobre Elizabeth comenzaban a caer muertas. Pero no hubo caso. Decidí levantarme e irme. Elizabeth trató de frenarme. Quería que me quedase para continuar agraviándome y tratar de sacar algún provecho de mí. Me tomo de la bata, pero logré soltarme. Me dirigí al rey y le comenté lo acontecido. Mientras le contaba lo sucedido, el rey me interrumpe y me pregunta si yo, por esas casualidades, habría pisado caca. Le dije que no, pero en ese momento también pude percibir el mismo olor a caca. Era que la princesa, en su falta de limpieza, sus manos estaban manchadas con caca. Al sujetarme de la bata, dejo manchada la misma con sus heces. El rey, al darse cuenta que no había más que hacer dada la actitud desafiante de su hija, por el hecho de no querer cambiar y de poner al reino en peligro, me miró a los ojos y me dijo: «Merlín, haz lo que tengas que hacer. Es mi hija, pero rompió con todos los protocolos. Por culpa de ella, puede suceder una catástrofe en el reino. La dejo en tus manos». Sin más palabras, le respondí que haría todo lo que estuviese a mi alcance. Y así fue. Lejos de usar mi magia, opté por la ciencia. Me pareció que lo más conveniente en este tipo de situaciones era que un psiquiatra se hiciera cargo de la situación. Fue así como logré ponerme en contacto con un psiquiatra y neurólogo muy reconocido.
Su nombre era Antonio Egas Moniz, médico portugués con gran prestigio en la medicina. Le planteé el caso de Elizabeth. Lo invité al reino para que él mismo observara la situación. Se hizo de todo. Medicamentos, tratamientos como choques eléctricos. Se la internó durante 1 año. Pero nada sirvió. Al contrario, se había vuelto más agresiva. Antonio Egas Moniz venía trabajando en un procedimiento médico un poco controvertido: la lobotomía. Según él, apaciguaba esos trastornos psiquiátricos, conductas agresivas, volviendo a los pacientes más calmos, tranquilos. Eso era lo que prometía este tratamiento. Así fue como decidimos tener una reunión con los reyes y explicarles sobre este tipo de intervención. Los reyes escucharon con atención cada palabra de lo que decía Antonio. Una vez acabado de explicar, la reina y el rey, sin titubeos, sin vueltas, dieron el consentimiento para mencionado tratamiento. Y así fue como la princesa Elizabeth fue sometida a una lobotomía, con el fin de terminar con el calvario que no solo la perjudicaba a ella, sino a un reino entero. Sin embargo, tampoco fue la misma que era antes de que se volviera loca. Ahora había que atenderla, darle de comer en la boca, cambiarla, vestirla, bañarla. Los reyes, a pesar de las circunstancias presentadas, se encontraban tranquilos. En el reino se respiraba paz. Volviendo con Elizabeth, la pobre muchacha, con el paso del tiempo, terminó internada en un psiquiátrico. Las veces que fui a visitarla, la ponían a trabajar. Su trabajo consistía en reemplazar a un potus que se había secado. Luego dejé de ir. En cuanto a mí, luego de eso, volví a mis dulces vacaciones. Estuve recorriendo todo el mundo, hasta que finalmente volví al reino. Ahí me encontré con que el rey se había separado. Además, estaba en pareja con una de sus sirvientas y que la misma estaba embarazada. Con respecto a la reina, había tomado parte de sus bienes y se habría marchado con uno de sus escoltas. En cambio, yo volví a mis tareas. Y así es como finaliza esta historia. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, lo sé. Un poco triste el final de Elizabeth. Reconozco que tal vez no fue la mejor decisión, razón por la cual me encargué de Antonio Egas Moniz y que nunca más volviera a realizar ese tipo de operaciones. Gente, hasta aquí he llegado. La próxima tendrán más historias, pero con otro invitado. Me despido. Chao.